Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a nuestro tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada día para recibir de parte de nuestro Padre Dios ese alimento, esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, que nos fortalece, que nos levanta, que nos anima, que transforma, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser. Yo les animo a que dispongamos nuestro corazón para estudiar, para recibirla y para permitir que sea Dios mismo hablando a través de la misma, de la bendita palabra de Dios que Él nos regaló. Antes de meditar en el día de hoy, quiero invitarles a los que me están escuchando a través del YouTube que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta a este contenido, que lo compartan con otras personas, compartan este link con amigos, con conocidos en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Es muy importante. Y también invitarles a los que no se han suscrito que se suscriban a nuestro canal para así ir acrecentando nuestra comunidad de oyentes fieles de la Iglesia IRE. Así que con todo esto vamos a iniciar la meditación del día de hoy. Hoy vamos a continuar la meditación del libro de Isaías en el capítulo 20. Les decía yo cuando estudiábamos el capítulo 18 que había el capítulo 18, el 19 y el 20 es una trilogía, un mensaje, digamos así, donde Dios le está hablando de una manera muy especial a Egipto y a Etiopía. Está mostrándonos lo que va a pasarles a Egipto y a Etiopía. Y no podemos perder de vista que Dios le está hablando a Judá, al pueblo de Judá. Recordemos que venía una gran amenaza, había una gran amenaza en el horizonte, que era Siria, que poquito a poco se les iba acercando, poquito a poco iba ganándoles terreno, iba tocando a los vecinos, iba acabando con ciudades conocidas, con ciudades muy fuertes. Poco a poco iban cayendo esas ciudades. Y obviamente eso, como les pongo siempre el ejemplo de una avalancha, una gran avalancha que viene, poquito a poco va arrasando con todo y ellos están viendo que se aproxima el desastre. Ahora, ¿qué van a hacer ante ese hecho? ¿Qué van a hacer ante ese desastre? Esa era la gran incógnita que tenían. Y la gran incógnita que Dios, de las que Dios les está hablando. Entonces Dios les está hablando, está profetizando, está lanzando una serie de juicios sobre las ciudades vecinas, sobre ciudades que son enemigas de Israel, enemigas de Judá, y sobre algunas ciudades que, aunque en ese momento no eran tan enemigas, pero Dios les está haciendo una advertencia acerca de lo peligroso que es confiar en Egipto y en Etiopía. Entonces vamos a leer el capítulo 20, es un capítulo muy corto, solo 6 versículos. Dice así, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa:
Mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Es un capítulo muy corto, pero nos deja una gran enseñanza. Y lo primero que nos dice es que nos sitúa a nivel histórico. Y nos dice, en el año que vino el Tartán a Asdod. ¿Quién es el Tartán? El Tartán era uno de los generales asirios. Era uno de los generales asirios. Era conocido como el Tartán. También por allá más adelante o en otro ámbito aparece otro que se llama el Rapsacés. Eran generales asirios de alto rango. Eran como de los más importantes. Y dice, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria. O sea que aquí nos está ubicando en un tiempo, nos está ubicando en una temporalidad. O sea que esto es algo real. Y dice, y peleó contra Asdod y la tomó. Asdod es una ciudad, es una ciudad de Israel, es una ciudad de las más importantes del reino de Israel. Recordemos esto. Es una ciudad importante y dice que este hombre, estos ejércitos vinieron contra esta ciudad. Y hay una gran lección. Entonces nos está aquí diciendo, no ha llegado ni sobre Egipto ni sobre Etiopía, sino sobre Asdod. O sea que eso nos quiere decir que la amenaza se iba acercando poquito a poco. Vamos a ponerle un ejemplo, y es que, yo vivo aquí en una ciudad llamada Torremolinos. Cerquita de esta ciudad, bueno, aquí hay varias ciudades cercanas. Está Málaga, está Benalmádena, hay varias ciudades cercanas. Y es como si dijéramos, yo vivo aquí en la provincia de Málaga y llegó el enemigo sobre Sevilla. O sea, está aquí cerquita, nada más. A 200 kilómetros aproximadamente. Entonces, eso es una amenaza que se acerca poquito a poco y causa temor. Causa un temor, causa pánico. Eso deja ver que poquito a poco ese enemigo se va acercando. Se va acercando poquito a poco. O sea que esa amenaza que estaba en el horizonte se va haciendo real. Y se va haciendo real, y se va haciendo real. Y como dice el dicho, se le van viendo como los colmillos al lobo, más o menos. O sea que poquito a poco ese enemigo va llegando casi que hasta el patio de su casa. Pero mire lo que dice aquí. Dice que peleó contra Asdod y la tomó. O sea que esa ciudad cayó derrotada. Una de las ciudades principales. Dice el verso 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós. O sea, una vez más, en medio de todo ese desastre, de todo ese pánico, de toda esa confusión que había y que estaba pasando, Dios habla a través de unos personajes. Y aquí quiero hacer como una especie de paréntesis. Mire, Dios utiliza muchas maneras de hablar. Y lo hemos visto a lo largo del estudio que hemos tenido. Largo estudio, por cierto. Que en el principio, cuando mirábamos el Génesis y los primeros libros de la Biblia, pues Dios hablaba a viva voz. Dios hablaba a viva voz. A Moisés le habló en medio de la zarza ardiente. A Abraham le hablaba, en el aire. Abraham escuchaba la voz de Dios. Dios se valió de muchas maneras para hablar. Pero aquí, en este tiempo, era el tiempo donde Dios utilizaba a unos personajes llamados los profetas. Y el Espíritu Santo se movía a través de ellos. O sea, utilizaba la boca de los profetas, y aquí, a partir de Isaías, los encontramos escritos. Ahora, no quiere decir que Isaías fuera el primero. No, aquí hubo profetas antes que no escribieron o que no tenemos registro de sus profecías, libros pues escritos, pero los profetas siempre estaban al ladito del rey, de los reyes, para hablarles y para transmitirles palabra de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, lo encontramos
con el rey David. El rey David pecó, cometió un pecado grave, unos pecados gravísimos. Pero ¿a través de quién le habló? Dios le habló a través de un profeta. Vino un profeta llamado Natán y le dijo, Dios le manda a decir esto y esto y esto. O sea que los profetas son importantes y son canales de comunicación de parte de Dios. O sea que el profeta trae palabra de Dios al pueblo, trae palabra de Dios o trae palabras de consuelo o trae palabras de advertencia. A veces quiera traer. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está hablando y a las maneras como Dios habla. Ungidos, escogidos por Dios. Ahora, más adelante lo vamos a encontrar también, eso sobre todo en el libro de Jeremías, que aparecieron unos falsos profetas, diciendo palabras bonitas, diciendo cosas que la gente quería escuchar, o sea, que el rey quería escuchar, y Dios reprende a esos falsos profetas, porque Dios estaba enfadado, muy enfadado con la nación, y no tenía palabras bonitas para hablarles. Entonces dice aquí que Dios habla, dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, o sea, esto fue lo que Dios le dijo a Isaías: ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Parece ser, y esto lo encontramos en versículos anteriores, parece ser que Dios le mandó a Isaías que se pusiera ese traje de cilicio. Una vez más, ¿qué es el traje de cilicio? Un traje que se solían poner para los lutos, para los días de luto. Ese traje de silicio, el silicio es lo que en nuestro país, en Colombia, llamamos la cabuya. Aquí lo llaman el yute o fique, bueno, no sé cómo lo llamarán. Ese material de cabuya o yute se utiliza para donde se guardan, yo qué sé, granos, vegetales, café. Bueno, eso se utiliza para hacer esos sacos donde se carga ese tipo de cosas. Con ese material del yute o de la cabuya, se hacían unos trajes. Y ese era el traje de silicio. Ese traje de silicio se solía poner o se lo ponían sobre el cuerpo desnudo. Ahora usted imagínese, si usted ha podido tocar la textura de ese material, pues es un material que tiene como unas fibras, como unos pelitos, es un material muy áspero que causa bastante fastidio en el cuerpo. Pues esa era la idea. Esa era la idea. La idea era mostrar un luto. Y Dios le había mandado a Isaías a que vistiera así. Y la persona que vestía así, pues era porque estaba de luto, era porque estaba afligida, era porque tenía algún tipo de aflicción. Ese vestido de luto, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Esther, cuando el rey da el edicto de que van a matar a todos los judíos. Mardoqueo se viste ese traje de luto. Se viste ese traje de luto y va y se sienta en un parque a llorar, en una de las plazas. Se sienta a llorar y a hacer lamento y a orar sobre todo. Entonces mire que ese traje representaba un luto, representaba un corazón afligido. Un corazón afligido, ¿por qué? ¿Por qué estaba afligido el corazón de Isaías? Porque la gente no escuchaba. O sea, esto es lo que se llama un acto profético. Isaías se dejaba llevar por lo que Dios le decía. O sea, Dios le hablaba, Dios le decía a Isaías, hacía eso. Si lo vamos viendo. Entonces Dios le dice, quítese el cilicio de sus lomos, dice, y siga así andando desnudo y descalzo. Imagínese la escena. Isaías era un hombre de corte, era un hombre era noble, era un hombre que era un hombre de estado, un hombre que estaba al lado del rey, era un hombre prominente, digámoslo así, era un hombre importante. Y la gente lo tenía en estima. Y de un momento a otro empieza a andar desnudo por la calle, sin zapatos.
Ahora, yo me imagino que desnudo del todo no estaba. Me imagino que estaría en calzoncillos, supongo, hablándolo en terminología de aquí. Pero bueno, nos dice aquí que estaba desnudo y descalzo, dice. Y Jehová dijo, versículo 3, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. A través de estos actos proféticos, bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Los profetas llegaban a una cosa que llaman los actos proféticos. Es decir, Dios quería hablar a través de acciones, de unas acciones especiales. O sea, no solamente Dios hablaba a través de las palabras, sino que también Dios ponía al profeta a que hiciera algo. Entonces encontramos cosas muy, digamos así, muy fuertes, como un profeta que se acostó de lado durante no sé cuánto tiempo, muchos meses, en una plaza, en un parque, y luego le dice Dios, voltéese para el otro lado. Entonces imagínese usted ir por la calle y encontrar un hombre ahí acostado en un parque, día, noche, llueva, truene, al sol, al agua, en el invierno, en el verano. Pues ¿usted qué piensa? No, pues este hombre está loco. Y todo el tiempo así, todo el tiempo ese hombre ahí. Otra cosa que Dios le manda al profeta Jeremías, que coja una olla y la derrame no sé dónde, en tal lugar. Y entonces Dios le dice, así derramaré yo, tal. O sea, cosas como esas. Dios le dice al profeta Ezequiel, por ejemplo, que coja todos sus enseres y que le abra y que coja su trasteo, digámoslo así, su mudanza, coja todos sus enseres y ábrale un hueco a la pared y salga por ahí. O sea, cosas como desde el pensamiento humano un poquito ilógicas, pero Dios a través de esos actos hablaba. Dios a través de esos actos quería decirle algo a su pueblo. Entonces Dios utiliza muchas formas para hablar. Y una de las formas es el acto profético. Dios habla a través del acto profético. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Isaías? Quítese la ropa y ande desnudo por la calle, sin zapatos. Y entonces, imagínense lo que pensaba la gente. Ahora, Isaías estaba dando un aviso. Estaba dando un aviso. Les estaba diciendo algo. Dios les estaba hablando algo. Pero seguramente la gente a Isaías lo tomaba por loco. Y aquí viene una de las primeras enseñanzas de este pasaje. Dios viene advirtiendo de muchas maneras que un desastre se aproxima. Y Dios viene advirtiendo de muchas maneras que un desastre se aproxima. Que se aproxima una gran avalancha. Que se aproxima una crisis. Y lo ha dicho a través de muchos medios. Lo hemos dicho nosotros. De muchas maneras. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la gente a nosotros nos toma por tontos, por locos. Ay, estos están locos, no va a pasar nada, estos se embobaron, esos son puras habladurías. Mire, mis amados, hay que hacer caso y hay que abrir los ojos ante las señales que vienen dándose. Se están quebrando los bancos. Hoy este video está siendo grabado en marzo de 2023. Marzo de 2023, más exactamente lo estamos grabando el 15 de marzo de 2023. Al día de hoy ya se han quebrado varios bancos en el mundo. Varios bancos que han cerrado y han dejado empresas al aire. Han dejado empresas sin liquidez.
sin saber qué va a pasar con su capital. Empresas que tenían todo su dinerito ahí, con qué pagar sus trabajadores, con qué sostenerse, mantenerse, todo eso. Y muchos ahorradores, además. Mucha gente que tenía su dinero. Dios lo está advirtiendo. Y hay que tomar medidas. Y hay que tomar medidas al respecto. Hay que ir con cautela. Aprenda a escuchar. Aprenda a ver las señales que vienen. Aprenda a escuchar a sus pastores. Aprenda a escuchar los profetas que están hablando. Se aproxima una crisis. Y esto no es para que usted tenga miedo, es para que usted se prepare. En ese tiempo, Isaías también lo estaba diciendo. Y la gente lo tomó por loco, la gente lo tomó por tonto. Mucha gente dijo, a este le rayó el champú, este enloqueció. Es que en la calle desnudo, a pie limpio, con las nalgas descubiertas. Entonces Isaías dice el mensaje. Y dijo Jehová, de la manera como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Mire lo que dice el versículo 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía. ¿A quiénes? A jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Ahora, Dios no estaba diciendo esto de Judá. O sea, le está dando un mensaje a Judá, pero no es que esa iba a ser la suerte de Judá. Todavía. Dios lo que le está diciendo es, miren, lo que Dios, así como ustedes me ven a mí, así Dios va a sacar. Dios va a hacer que los egipcios y los etíopes se vayan, deportados, desnudos, descalzos. Se los van a llevar. Dice el versículo 6, y dirán aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Y en este versículo 6, entonces nos da la segunda enseñanza de este pasaje. ¿Qué era lo que sucedía? Que el reino de Judá llegó a una encrucijada. ¿En quién confiar? Esa era la pregunta. ¿En quién confiamos? ¿O confiamos en Dios? ¿O confiamos en el poder del ejército de Egipto? Que ese sí nos puede defender. Porque Egipto siempre se caracterizó por tener unos caballos de muy buena marca, unos caballos muy poderosos y unos carros muy bien hechos y una capacidad de combate, de guerra única, un ejército numeroso. Entonces, ¿qué dijeron? ¡Wow! Si tenemos de lado a los egipcios, le ganamos a los asirios. Eso era lo que pensaban. Eso era lo que pensaban en Judá. Si tenemos de mano a los de nuestro lado a los egipcios, pues le vamos a ganar a los asirios y no nos vamos a dejar vencer. Pusieron su esperanza en quien no debían. Pusieron su esperanza en la persona equivocada. Pusieron su esperanza en el poder militar y no en el poder de Dios. Ese era el problema que estaba pasando. Ese era realmente el problema. Y cuando usted, amado hijo de Dios, pone su esperanza en los hombres, en una apariencia física o en una capacidad económica, está dejando de confiar en el más poderoso de todos. Está dejando de confiar en Dios. Aprendamos esta lección hoy. Mire, ¿por qué razones estaban dejando o por qué cosas se estaban dejando llevar el reino de Judá? Primero, se les olvidó que de Egipto habían salido,
que habían sido esclavos en Egipto. Se les había olvidado ese pequeño detalle. Segundo, que Egipto se movía por sus dioses. Todo para ellos eran atribuido a sus dioses. O sea, era una nación idólatra, porque esa era su religión. Y estaban deslumbrados por ese poder militar, por tanto oro, por tanta construcción bonita, por tanta fastuosidad, las cosas tan hermosas en Egipto. Pero Dios aquí le demuestra, no confíen en Egipto, porque Egipto igual va a caer. Y ustedes los van a dejar con las nalgas al aire. Perdón por la palabra. Eso mismo. Mire, nada más le voy a dar un ejemplo. Eso pasó en España. Eso pasó aquí. Estamos transmitiendo este devocional desde España. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, el gobierno español, que aquí había una dictadura militar, se alía con Hitler y con Mussolini. Entonces ahí se armó una trilogía. Hitler, Franco, Mussolini. Había un triángulo ahí. Vamos a llamarlo ese triángulo amoroso. Y ellos estaban aliados. Y todos sabemos de sobra pues lo que pasó en Europa durante ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Los holocaustos, las barbaridades que ellos hicieron, las masacres que hicieron, bueno, todo eso. Lo sabemos de sobra. Luego, ¿qué pasó? El que respaldaba todo ahí era Alemania. Ellos eran los que tenían la sartén por el mango. Los otros dos, Franco y Mussolini, pues podríamos decir que eran como los subalternos de Hitler. Él era el que mandaba. Pero ¿y qué pasa? Que un buen día cae Hitler y cae Mussolini. ¿Y cómo quedó España? ¿Y cómo quedó Franco? Igualito que los egipcios. Quedaron solos y todo el mundo, o sea, quedaron solos tragándose en el marrón. Y España entró en un tiempo de muchísima pobreza, de muchísima decadencia y de mucha necesidad. Quedaron solos. Eso pasa aquí también. Cuando usted se pone a confiar en quien no debe, luego esa persona cae y usted queda pero bien mal. Aprenda a confiar en Dios. Aquí hay dos pasajes que lo respaldan. El Salmo 27. Salmo 27 dice lo siguiente. Póngale atención a esto que dice el Salmo 20, versículo 7. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿En quién confía usted? Esa es la pregunta. Mire, cuando aquí habla de confiar en carros y aquellos en caballos, está haciendo una alusión a Egipto, al poder de Egipto. Porque aparentemente era muy confiable. Pero, ojo, no confíe en lo material. Hace unas semanas, como les decía hace un momento, se quebró un banco muy fuerte en Silicon Valley. Todas las empresas, las startups o pequeñas empresas, que van naciendo, empresas de tecnología, confiaron en ese banco, porque ese banco les daba dinero, les daba su capital, sin ponerles tanta pega, sin ponerles tanto problema. Una startup es una empresa naciente, como una microempresa, más o menos, así. Un proyecto tecnológico, sobre todo. Y claro, esos proyectos tecnológicos pues tienen
poca credibilidad para los bancos. Pero sin embargo hubo un banco que confió y les creyó, digámoslo así. Y con ese banco se sostenían. Porque les ponía poco interés, porque les daba dinerito, porque cuando necesitaban dinero el banco se los daba, se los prestaba, etcétera, etcétera. Y un buen día el banco les dijo: no hay, se acabó. Este dinero no se los puedo dar. Y les cerró el grifo. Y quedaron al aire. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda el secreto. No confíe en lo material. No se deje deslumbrar por lo material. Aprenda a confiar y a conocer los secretos de Dios, los secretos del corazón de Dios. Esa es la lección del día de hoy. Esa es la lección. Y aquí se hacen una pregunta. La conclusión que sacan: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. O sea, en otras palabras, están diciendo: nos refugiamos en el lugar equivocado. Yo me imagino que se mandaron las manos a la cabeza y dijeron: ¿qué hicimos? Y en aquel día van a decir, se van a mandar las manos a la cabeza y van a decir: ¿qué hicimos? Nos acogimos en quien no debíamos. Y se hacen una pregunta y dice: ¿y cómo escaparemos nosotros? Y ahí termina el capítulo. Ahí termina la profecía. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y no va a aparecer precisamente el Chapulín Colorado. No va a aparecer. Mis amados, aprendamos a confiar en las promesas del Eterno. Vamos a orar. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en este día. Gracias, mi Señor, por tu amor grande, poderoso, inmenso. Gracias, mi Señor, porque cada momento, cada instante, tú nos muestras tu soberanía y tu amplio conocimiento de todas las cosas. Amado Señor, en esta mañana nosotros venimos a agradecerte. Gracias porque estamos cubiertos, queremos estar cubiertos bajo la sombra de tus alas. Queremos estar cubiertos, Señor, debajo de ese lugar santísimo. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos confiado en caballos, en carros, en bienes materiales, en un nombre, en el nombre de un banco o de una entidad financiera. Padre Santo, ayúdanos a que nuestra confianza esté puesta en ti todos los días de nuestra vida. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos a mirarte a ti, a conocerte a ti, a entender, Señor, que todos esos sistemas en los que muchas veces está o estuvo puesta nuestra confianza, tú los desbaratas, Señor. Tú los desbaratas para que aprendamos a confiar en ti, Señor. Para que aprendamos a confiar en tu inmenso amor y en tu bondad. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar las advertencias que vienen de ti, que vienen de tus siervos, que vienen de tus santos, que están en tu lugar santísimo, que entran, Señor, en tu santuario para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a escuchar las advertencias que tú tienes, Señor. No están locos los profetas. No están locas las noticias. Ayúdanos, Padre, a dejar toda necedad, toda burla en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos guíes sobre qué hacer
ante esas advertencias sobre cómo actuar, sobre cómo movernos, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, y danos la guía, la dirección. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Tu palabra dice que por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice tu palabra. Padre, tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pero todo esto pasa cuando estamos bajo la sombra de tus alas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cada momento guardados y resguardados bajo la sombra de tus alas. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestra provisión. No son los hombres, no son los sistemas. No es un sistema financiero, no es un sistema humano. Eres tú, Señor. Ayúdanos hoy, Padre Dios, a confiar plenamente en ti, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.